Y no es sino después de no depender de otros que puedo encontrarme comprometidamente con los otros. Porque un encuentro no es un cruce, no es un hola y adiós, no es un instante. Un encuentro, por breve que sea, trasciende en el tiempo. Un encuentro es necesariamente comprometido, implica cierto grado de intimidad. Pero para construir una relación íntima no alcanza con el amor. Hace falta además la atracción y la confianza. Hace falta, además del amor, que yo sienta que hay algo en ti que me atrae, que me fascina, que me gusta, que me mueve, que me lleva a pensarte. Hace falta que confíe en ti. La confianza en una relación íntima implica tal grado de sinceridad con el otro que yo no contemplo la posibilidad de mentirle. Y habrá que darse cuenta que el amor, la atracción y la confianza son cosas que suceden o no suceden. Y cuando no suceden, la relación puede ser buena, pero no será íntima. Y si no es íntima, no será trascendente. Siempre digo que la vida es una transacción no comercial, una transacción a secas, donde uno da y recibe, y la intimidad está muy relacionada con aquello que doy y aquello que recibo. Y esto es algo que hay que aprender. La intimidad es una de las pocas cosas cotidianas que no depende de lo que hagamos, ni siquiera de nuestra decisión, depende de que suceda. Puedo hacer cosas para impedirlo, pero no puedo causarlo. Puedo hacer cosas para impedirme a mí mismo amarte, pero no puedo hacerlo por decisión. No puedo confiar por decisión, no puedo sentirme atraído por decisión, ni por gratitud, ni por historia. Es simplemente algo que sucede o no sucede, algo que permanece o ha dejado de pasar. El amor es una llama que consume, y consume porque es fuego, un fuego eterno, mientras dure. Vinicius de Moraes. Y de nada sirve querer permanecer en el tiempo con lo que ya no está, y de nada sirve creer que el sacrificio puede hacer que dure más allá de su tiempo. Si me sacrifico, me mutilo, si cancelo mi vida por ti, podré conseguir tu lástima, tu desprecio, tu consideración, quizás tu gratitud, pero jamás podré conseguir que me quieras, porque eso ni siquiera depende de ti. Dice Osho en el libro de la nada: eres el camino y eres la meta. No hay distancia entre tú y la meta. Eres el buscador y eres lo buscado. No hay distancia entre la búsqueda y lo encontrado. Eres el adorador y eres lo adorado. Eres el discípulo y eres el maestro. Eres los medios y eres el fin. Este es el gran camino. Y habrá que aprender que en este camino somos nuestros propios maestros. Nadie puede decirte cómo armar tu mejor relación. Nadie puede decidir por ti quién es la persona. Nadie puede explicar cómo se construye una relación íntima. Y será hora de desconfiar de algunos expertos, de aprender de ellos, de sus propios caminos, de su propia experiencia, pero no imitar el camino de nadie. En la película Juegos de Seducción, un hombre de aspecto rural se para frente a la cámara y cuenta más o menos la siguiente historia. Yo tenía más o menos 8 años, dice, cuando encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba, nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él.
Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que era ese. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás hayas visto. Árboles que caen sobre el río, peces enormes que navegan en las aguas transparentes. Me saqué la ropa, me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y creí que estaba en el paraíso. Después de pasar toda la tarde en el río perdido, me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa y al llegar le dije a mi padre: «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró y rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo: «Yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Nunca pude volver». Y yo le dije: «No, pero yo marqué el camino, dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos». Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que había hecho y el río se volvió perdido también para mí. Me quedó en el recuerdo la sensación de que tenía que buscarlo una vez más. 2 años después, una tarde de otoño, fuimos a la división de guardabosques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Bajamos a un sótano. Y mientras papá esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado, cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba allí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de mostrarles el río perdido. Buscamos y buscamos, sin éxito. Entonces se acercó un guardabosques grandote con bigotes y me dijo: «¿Qué estás buscando ahí, hijo?» «Buscamos el río perdido», dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió: «No existe ese lugar». «¿Cómo que no existe? Yo nadé ahí». Entonces él me dijo: «Nadaste en el río Rojo». Y yo le dije: «He nadado en ambos y sé la diferencia». Pero él insistió: «Ese lugar no existe». En eso regresó mi papá. Le tiré del pantalón y le dije: «Dile, papá, dile que existe el río perdido». Y entonces el señor de uniforme nos dijo: «Miren, este país depende de que los mapas sean fieles a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del Servicio Oficial de Guardabosques sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que si este mapa dice que el río perdido no existe, el río perdido no existe, ¿está claro?». Yo seguí tirando de la manga de mi papá y le dije: «Papá, dile». Mi padre necesitaba el trabajo, así que bajó la cabeza y dijo: «No, hijo, él es el experto, si él dice que no existe». Y ese día aprendí algo, dice el hombre en la película: cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste del sol en una orilla, no dejes que los expertos te convenzan de que no existe. Confía más en tus sensaciones que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Autoestima y egoísmo son tomados generalmente como términos antagónicos, aunque ambos comparten un significado muy emparentado: la idea de quererse, valorarse, reconocerse y ocuparse de sí mismo. Si yo no pienso en mí, ¿quién lo hará? Si pienso solo en mí, ¿quién soy? Si no es ahora, ¿cuándo? Estas 3 preguntas, que tienen algunos miles de años y que están en el Talmud y que han sido repetidos por generaciones y generaciones, han sido algunas veces olvidadas. Porque cuando hablamos de encuentro y de compromiso, hace falta, una vez más, empezar por el encuentro con uno mismo. Seguir después por el encuentro no dependiente con los otros y ser capaces de armar un proyecto con otros, un proyecto que construya alguna vez una pareja que sea capaz de parir hijos que sean también vocación de desarrollo, de crecimiento, hijos nacidos desde el amor, desde el proyecto, desde el deseo de ayudarlos para que a su vez generen sus encuentros comprometidos en la vida. Una familia es para mí un trampolín, una tabla sobre la cual nuestros hijos saltarán a sus propias vidas.
una deuda que se contrae y que nunca se pagará. Este amor incondicional que somos capaces de sentir por nuestros hijos y que nuestros hijos son capaces de sentir por sus propios hijos, no por nosotros. No somos merecedores de ese amor incondicional que nosotros les hemos dado, pero ellos pagarán esta deuda cuando tengan sus propios hijos, a los cuales amarán incondicionalmente. Habrá que aprender la generosidad que significa abrir la puerta para dejar salir a estos hijos paridos a que hagan sus propias vidas. Cuando mi papá me lo decía, eso era verdad. No era conocimiento académico, era conocimiento de vida. Él lo había aprendido así, y era cierto. Si hoy le dijera eso a mi hijo, le estaría mintiendo. Porque yo no puedo asegurarle que si estudia una carrera y es un trabajador honesto, va a poder comer todos los días. Y él lo sabe. El mundo es incierto para nuestros hijos. No es nuestra culpa, pero es así. El mundo de hoy es otro, y esto tiene que ver con el conocimiento. El mundo no cambia solo en lo académico, cambia también en estas cosas. Y entonces yo voy a tener que aprender que no puedo seguir diciéndole esas estupideces a mi hijo, porque son mentira. Yo lo sé, y él también lo sabe. La certeza de mi padre era honesta, mi incertidumbre también. Incertidumbre económica, incertidumbre sobre la violencia en el mundo. ¿Habrá un mañana? ¿Existirá un futuro vivible? ¿Nuestros países serán gobernables alguna vez? ¿Habrá un nuevo orden? ¿Una nueva estructura? No sabemos nada. Solo sabemos que debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar sus propias respuestas. Y entonces no podemos enseñarles aquella sexualidad que aprendimos. No podemos enseñarles aquellas parejas que aprendimos. Pero debemos enseñarles una sexualidad llena de encuentro. Una sexualidad que sea, sobre todo, una forma más de encontrarse con los otros. Una forma más de comunicarnos comprometidamente con alguien. Una forma más de hacer de nuestras vidas algo que valga la pena vivir. Me parece que a veces olvidamos lo que quiere decir esa frase. Repetimos todo el tiempo, ¿vale la pena esto? ¿No vale la pena aquello? Y no nos damos cuenta que estamos hablando de valer la pena. Vale penar por aquellas cosas que amamos. Vale penar por aquellas cosas que nos importan. Vale penar por aquellas relaciones íntimas que generan encuentros comprometidos que trascienden en el tiempo.